Muy buenas, sean ustedes todos bienvenidos a su nueva clase aquí en Escuela Bíblica Virtual. Espero que la estén pasando muy bien en sus casas, ahí tranquilos. Y recuerde que si en algún momento está atribulado o lleno de ansiedad, siempre tenemos que buscar al Señor en oración. Mientras tanto, vamos a ocupar el tiempo y vamos a empezar con nuestra clase de hoy aquí en la Escuela Bíblica Virtual. El tema número 3 es: la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes, y el pensamiento central es que toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Nuestro texto áureo está en Hechos 26-28, donde dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Los objetivos son analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. Número 2, concientizar sobre la disposición a evangelizar a los que están en eminencia. Y número 3, estimular una acción determinada a llevar la palabra a los principales de este mundo. Esos son los objetivos que tenemos para el día de hoy. Bueno, tenemos que decir que Pablo fue una persona escogida por Dios y que desde el momento en que entra en esa conexión con el Señor le declara que lo había elegido para que llevara su palabra. Él iba a llevar su palabra a todo el mundo, a judíos, a gentiles y a personas que van a estar en eminencia como reyes o líderes religiosos. Así que Pablo, desde que inicia su ministerio, entra con una visión clara de que lo que él tiene que hacer es predicar y alcanzar a los demás, y no va a tener ningún límite. No importa que la persona sea de un rango pequeño o grande, él tenía que estar dispuesto y tener el valor suficiente como para alcanzar a cualquier persona que el Señor le enviara a predicar. Nuestra base bíblica está en Hechos capítulo 26 del versículo 19 al 31 e inmediatamente vamos a ir al primer capítulo. Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Eso se encuentra en Hechos capítulo 26 del 19 al 22. La parte A dice: Pablo obedeció el llamado para predicar a todos, y la base bíblica está en los versículos 19 y 20. Dice aquí: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vemos aquí la primera parte donde Pablo cuenta al rey Agripa su conversión. Recuerden que Pablo había tenido una conversión muy diferente, porque él tuvo una experiencia con Dios. Él estaba persiguiendo la iglesia y en medio de esa persecución que tenía con la iglesia, de repente una luz muy brillante y como una voz que le hablaba. Él cae supuestamente de un caballo y fue un encuentro muy especial que había marcado la vida de Pablo. Y entonces Pablo decide contarle al rey Agripa cuál fue su relación con Dios. Esto es muy importante porque eso habla del convencimiento que uno puede tener. Siempre es importante, cuando uno habla con una persona, decirle cómo vino a los pies del Señor. Yo creo que son de las vivencias y experiencias que realmente captan la atención de la otra persona, porque habla de la fe que uno tiene en esa experiencia sobrenatural, en esa experiencia que no es algo físico, sino que es una experiencia espiritual donde uno puede estar seguro y confiado de que Dios le habló, de que Dios le llamó, de que Dios tiene un propósito para nosotros. Así que yo creo que eso es muy especial. Y yo sé que en estos días, por ejemplo, ustedes recuerdan el testimonio del doctor Jiminián, quien estuvo a punto de morir. Y él dice que cuando estuvo en ese coma, que regresó, vino con un mensaje para nosotros como dominicanos, donde Dios le había hablado y le decía que no pequen más, que ya el final está cerca. O sea que uno puede ver en el testimonio que él estaba bien convencido de eso que le había sucedido. Y son mensajes y testimonios que son muy importantes. Así que el testimonio que tú tienes es algo importante. No importa lo que haya sido, si tuviste una experiencia con Dios, es bueno que tú la cuentes, que tú la comentes, para que la otra persona puedan creer igual que tú en que realmente Dios existe y es real. Segundo punto: Pablo predica en Damasco, en el mismo lugar donde había perseguido a los cristianos. Recordemos que estamos tratando el tema que dice que Pablo fue llamado a predicar a todos. Y como fue llamado a predicar a todos, él inclusive predicó en Damasco, el mismo sitio donde había estado persiguiendo la iglesia. Eso es muy importante, porque Pablo había perseguido, dando muerte a muchos cristianos.
y los perseguía, se los buscaba. Él era quien dirigía ese grupo de personas que estaban buscando a los que para ellos eran los enemigos de su fe. Y entonces Pablo, en esa misma ciudad donde perseguía a los cristianos, entonces hoy estaba predicando ese mensaje del evangelio, lo cual tenía que ser muy difícil para las personas que los escuchaban, porque decían, esta persona antes los perseguía y ahora él se ha cambiado, se ha mudado de bando y está predicando entonces al Señor. Así que Pablo, sin importar que en esa ciudad él hubiera estado persiguiendo cristianos, en esa misma ciudad él estaba evangelizando. Y eso nos habla de esa entrega de Pablo, de esa decisión donde no había límites, no estaba amarrado a un temor o a lo que pudiera pasar con su vida, sino que él estaba resuelto a llevar la palabra a todo lugar que él fuera. Vamos al punto número 3. Pablo llamó a todos cuanto pudo al arrepentimiento y a alejarse del pecado. Aquí vemos en el texto que decía bien claro que él predicó por toda la tierra de Judea a los gentiles, a los judíos, o sea, a quien sea, para que se arrepintiera. O sea, Pablo no tenía una diferencia, una excepción de personas. Podían ser gentiles, podían ser judíos. Pablo iba de igual manera a predicarles que tenían la necesidad de encontrarse con Dios. Y esto es algo que tenemos que copiar del testimonio de Pablo. Porque Pablo no estaba buscando un grupito en específico a quien predicarle. Pablo no estaba buscando a la gente que más le conviniera. Él estaba predicando a todas personas que necesitaran el evangelio de Dios. Y esa persona que él veía necesidad, a esa persona se le acercaba, le hablaba y le predicaba. Algo que tenemos que también hacer nosotros para que podamos ser misioneros responsables delante de Dios. La parte B dice aquí: en su condición de preso, Pablo testificó del evangelio. En una condición de preso. Base bíblica. Versículo 21 y versículos 22. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Cuando dice prendiéndome es que lo agarraron y lo sometieron como para hacer que fuera preso. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El punto 1 nos dice: por causa de predicar había sido llevado preso, y dijo que en medio de esa dificultad Dios había estado con él. Esto es algo muy interesante porque Pablo había sido llevado preso. Él está testificando a un Dios de poder, de grandeza, un Dios que es capaz de hacer todas las cosas, pero Pablo está diciendo que estaba preso y que aún así, en esa situación de apresamiento, él fue auxiliado por Dios. Y esto me llama muchísimo la atención porque cuando uno puede ver esto, uno se da cuenta de que en algunos momentos vamos a estar en aprieto, vamos a estar en dificultad, pero no importa lo que esté pasando con nuestra vida. Y siempre tenemos que tener la certeza de que Dios va a ser fiel y de que Él nos va a ayudar. Así como Pablo lo dijo, o sea, yo persevero hasta hoy porque Dios me ha ayudado. Él entiende que no estaba basado en sus fuerzas, él había vivido momentos de dificultad, pero ese poder de Dios había sido lo suficiente como hacer que él pudiera continuar en el ministerio que él había emprendido. Vamos al punto número 2. Pablo había predicado a pequeños y grandes. Cuando dice pequeños y grandes, probablemente está hablando en rango de autoridad, y dice que siempre lo hacía basado en la palabra de Dios. Esto es muy importante porque Pablo está diciendo que él no tenía una preferencia a quienes predicar. No tiene que ver si la persona tenía muy poco rango de autoridad, si tenía un alto rango. Él, cualquier persona que tenía necesidad del Señor, le predicaba. Y esto me gusta muchísimo porque a veces podemos tener temor de una persona que tenga un alto rango y uno decir, bueno, esa persona de seguro que no me va a escuchar, de seguro que va a ser difícil que pueda oírme. Pero hay que decir que no importa la autoridad que pueda tener una persona, todos necesitan de Dios. Toda persona tiene dificultades, crisis existenciales, momentos en que se ha preguntado si Dios es real, si Dios está con él, momentos en que ora y le pide a Dios, pero ayúdame en esta situación. Y puede ser que tú o yo seamos la herramienta que Dios tiene para llevar ese mensaje que capte la atención de esa persona y que quizás esa persona pueda reconocer en ese momento que el Señor
es real, que debe de ser el Dios de su vida y se arrepienta y le busque. O sea que no debemos tener temor. Estamos hablando de la palabra de Dios. Solamente estamos hablando de un mensaje que ya mucha gente ha conocido. Fíjense que Pablo a veces predicaba en situaciones mucho más difíciles, en condiciones donde las personas eran enemigos de la palabra y que en el caso de él llegó a estar inclusive preso. O sea que tenemos que tener libertad de predicar la palabra de Dios en todo lugar, en todo tiempo y a cada persona. Bien, vamos al punto número 2. El gobernador Festo oyó de Pablo las palabras de verdad. Eso está en Hechos capítulo 26 y los versículos 23 al 26. La parte A nos dice: Cristo murió y resucitó para anunciar luz al pueblo. Vamos a leer la base bíblica. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Vamos al punto 1 de esta cápite. Pablo reveló al rey que Moisés y los profetas habían declarado que el Cristo padecería. Una de las cosas importantes que Pablo hace es que pone una relación de lo que está pasando en su vida con lo que Cristo vivió. O sea, él está predicando al Señor y él está hablando de que él había sufrido prisiones y que Dios lo había auxiliado, pero también habla de que Cristo padecería. O sea, ese rey que vino a liberar no era un rey que venía con poder, con ejército, o sea, con poder humano, con un ejército a pelear batallas, sino que lo iba a hacer de una forma diferente porque traería un tipo de libertad espiritual y del alma. Entonces, él también explica que Cristo ya había padecido y que eso había sido profetizado, o sea, que tanto Moisés como los profetas habían padecido habían predicho de que Jesucristo iba a tener muchas dificultades, de que iba a sufrir. Y él le menciona esto porque era muy probable que también Festo conociera de lo que eran los profetas y lo que era Moisés, porque él conocía bastante bien la cultura de los judíos. El punto 2 dice: Cristo fue el primero en la resurrección. Cuando habla de eso, de Cristo fue el primero en la resurrección, tenemos que conocer de que ya habían personas que obviamente se habían levantado de la muerte, pero Cristo fue el primero que se levantó de la muerte para no volver a ver muerte, sino que una vez que él se levanta de la muerte, va al cielo y se queda con el Padre. Antes habían personas que habían recibido milagros de resurrección, pero luego habían muerto nuevamente, y entonces Cristo tiene una diferencia de que él se levantó de los muertos, pero no vio muerte más, sino que subió a los cielos, como nos dice bien claro la palabra de Dios. 3. Festo se resistió a continuar escuchando a Pablo solo cuando éste habló de la resurrección. Bueno, algo importante que sucede aquí es que lo que Pablo le está diciendo del padecimiento, del sufrimiento, para Festo todo esto sonaba muy interesante, pero al momento en que ya Pablo habla de que el Dios a quien le sirve había mandado a su hijo y que éste murió, que éste se levantó de los muertos, que caminó, que estuvo con los discípulos, que luego subió a los cielos, Festo como que se resiste al mensaje que le está dando Pablo, y probablemente sea porque Festo pertenecía o estaba inclinado a un grupo que se llamaban los saduceos. Sé que recuerdan los fariseos. Bien, había un grupo parecido a los fariseos que eran los saduceos. La diferencia que tenían entre ellos era que los saduceos no creían en manifestaciones espirituales, la presencia de ángeles, la resurrección. Para ellos eso era algo que no existía. Lo que ellos sí creían era en la ley, en ser rectos, justos, pero hasta ahí. Entonces, cuando Pablo le habla a Festo sobre la resurrección, él se resistió a eso y dijo: ya esto como que es demasiado. O sea, él había creído las primeras partes que Pablo le había comentado, pero cuando le habla sobre la resurrección, ya inmediatamente él se resiste. Y es normal que la gente haga una resistencia al tipo de mensaje que usted tenga. Cuando usted está predicando, en alguna parte puede que le guste a la persona que usted le está hablando, pero puede que haya otra parte que simplemente no le agrade y que esa persona la rechace. Tenemos que estar preparados para eso, tal y como lo hizo Pablo. Y vamos a ver en el próximo capítulo qué manejo le da Pablo a toda esta situación, o sea, la resistencia que hace Festo al mensaje que él le está dando. Las palabras del Evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Nuestra base bíblica está en los versículos 25 y 26.
Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, Pablo cuando dice estas palabras está diciendo una cosa muy interesante porque él está hablando a Festo y Festo le dice, oye, tú estás como loco. Pero Pablo le responde con esa integridad de que no, lo que te estoy diciendo tiene cordura. Y Pablo sabe a quién le está hablando porque el acontecimiento que él está describiendo fueron conocidos en todo lo que tenía que ver el área de Judea. O sea, no fue algo como que simplemente pasó en un rincón, como él mismo dice, sino algo bien conocido. Vamos a la parte 1. Pablo se defiende al declarar que sus palabras tienen verdad y cordura. Lo primero que le dice es, o sea, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Para algunas personas cuando hablamos del evangelio pueden ser cosas como de locura. Ahora usted tiene que tener una base, una integridad, una confianza en lo que usted está hablando. Cuando una persona le diga que usted está loco por lo que cree, porque es algo espiritual, o sea, usted tiene que en su mismo ánimo mantenerse tranquilo, mantenerse templado y responder sabiamente, con gracia al que lo escucha, diciéndole que usted no está loco, que usted cree en algo que es real. Eso muchas veces nos lo vamos a encontrar en algunos casos donde las personas hablan mal de las iglesias, del robo de recursos, de que hay gente que se hace rica con los ignorantes. Y muy probablemente usted lo vaya a acusar de ser un ignorante, de ser un fanático, de ser una persona que sigue a otro y que esa persona se está aprovechando de usted. Y usted tiene que tener una respuesta concreta, una respuesta sabia, una respuesta prudente, una respuesta que pueda satisfacer, ¿verdad?, a esa persona que está diciendo esa falsedad. Y usted no simplemente quedarse callado. Así como Pablo lo hizo, que habló y dijo, o sea, yo no estoy loco, yo estoy lleno de cordura, estoy lleno de verdad y lo que estoy diciendo tiene muchísimo sentido. Bien, punto 2. Podemos observar la cortesía y la ecuanimidad con la que Pablo trata a Festo. Oh, excelentísimo Festo. Aquí podemos ver cómo Pablo trata a una persona que le está diciendo, oye, tú estás loco, tú estás fuera de sí. Pablo no empieza una discusión, no toma esto como una base, como una excusa para iniciar a elevar la voz, perder la cordura, la ética y comenzar a decirle cuantas cosas le salga por esa boca a un rey. No, él se manejó con cuidado. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. En el momento en que alguien nos confronta, nos quiere sacar de nuestros cabales, quiere provocarnos, quiere decirnos algo que sea hiriente, debemos mantenernos tranquilos y responder con una palabra que cause gracia al que le escuche. O sea, en vez de comenzar a dar una discusión, alterarnos, tenemos que mantener la calma. He visto en muchas ocasiones personas predicando en la calle que han perdido la cordura, entran en discusión, entran en un tú me dices, yo te digo. Tenemos que tener cuidado con eso. O sea, a mí también me ha pasado. Una vez alguien me provocó, estaba hablando la palabra del Señor, no sabía que la persona era católica. Yo le estaba hablando y la persona me dijo que, bueno, que los pastores que roban dinero. Y yo como que por un momento me salí de mis cabales y perdí la cordura. Y cuando ella me estaba criticando por eso, entonces le dije, bueno, ¿y qué hay de todos los padres que están presos por abusar de niños? La señora perdió también la cordura y ¡tan! Me dio con una sombrilla en la cabeza. Entonces, ese es el tipo de resultado que usted pueda tener si usted pierde la cordura. Así que recuerde, hay que mantener la cordura cuando uno está predicando. Uno no debe perder en ningún momento la ética, sino que debe continuar hacia adelante, respetando al que le está escuchando. La parte número 3. Pablo dice que le hablaba a Festo en confianza debido a que éste conocía lo que él hablaba. Una de las ventajas que tenía Pablo en ese momento era que él estaba hablando a Festo, pero Festo no era una persona ignorante de lo que Pablo estaba diciendo. Él conocía muy bien la historia de los judíos y sabía lo que había pasado ya hace poco tiempo. Sabía de ese varón que se llamaba el Cristo, que murió y todos los cambios que eso trajo. Él conocía muy bien los profetas, conocía de Moisés, o sea que él estaba empapado del tema. Y por eso Pablo cuando le habla le dice, yo no te estoy hablando de cosas como que tú ignoras, que son cosas nuevas, como si fuera algo que tú nunca has escuchado, como algo que pasó que sea en un rincón. Esto es bien conocido aquí, todo el mundo sabe lo que ha pasado con esto y tú sabes lo que te estoy hablando. Y eso nos sirve a nosotros también de aliento, porque cuando nosotros hablamos del evangelio,
No estamos hablando de la gente que son ignorantes. Casi en la República Dominicana por completo, todo el mundo conoce muy bien lo que es el Evangelio de Cristo. O sea, esas nuevas de que Él murió en la cruz por nosotros. La gente lo conoce, la gente sabe lo que es. Algunas personas podrán hacerse lo ignorante, pero ellos saben de qué se trata esta palabra. Y eso nos ayuda a que podamos tener mucho más facilidad para hablar el reino de Dios. Así que no tengamos temor, vamos a hablar, vamos a predicar, porque Dios quiere que nosotros hagamos eso en todo lugar. Capítulo 3. Los hombres en eminencia fueron invitados a ser salvos. Vamos a la parte A. Pablo invitó a los hombres eminentes a ser salvos. Base bíblica, versículos 27, 28 y 29. Dice: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vamos inmediatamente al punto 1. Cada hombre debe responder al evangelio que escucha, ya sea negativa o positivamente. Fíjense en esto que nos está enseñando este material, que yo creo que es muy importante que lo tengamos claro, tú y yo, hermanos. Cada persona va a responder de la forma que entienda a lo que usted está predicando. Hay gente que van a responder positivamente, hay gente que no lo van a hacer de una manera positiva. Puede ser de una manera negativa, puede ser de una manera airada, pero cada quien va a tener que responder. Lo importante es que usted sepa cómo aceptar esa respuesta que le está dando. Si le dijo que no, acepte esa respuesta del no. Hay muchas veces que entendemos que tenemos que insistir. Algunas veces usted puede insistir, pero muchas veces hay que dejarlo pasar. Si la persona dijo que no, acepte el no y continúe con otro tema. Usted puede seguir con cualquier otro tipo de conversación. Si la persona dijo sí, bueno, pues gloria a Dios. O sea, eso es lo que el mismo Pablo dice que Dios está buscando. Que la gente la acepte. Ya una fiesta porque dijo que sí. Pero si la persona dice que no, hay que también aprender a aceptar ese no. No podemos entrar en ningún tipo de discusión. Lo importante es que tengamos una respuesta y que entendamos que nuestra misión como cristianos es hablar a las personas del evangelio. Cuando usted lo hizo, cuando usted predicó y la persona simplemente rechaza, bueno, usted cumplió con su parte. Su parte era predicar. No podemos entender que predicamos mal o que hicimos las cosas mal si la gente no acepta. Quizás no está preparado en ese momento. Dios está haciendo su trabajo. Luego, entonces, lo aceptará o lo entenderá. Punto 2. Agripa le dice a Pablo que por poco le persuade. Por poco me persuades. Esta frase que le dice ahí, de que por poco me persuades, da una negativa. Y nos dice bien claro que no es que la gente escuche, que sepa o que crea. Es que la gente realmente acepte al Señor. Vamos a ver muchas veces que la gente conoce de Dios. Usted va a hablar con una persona y le dice: sí, no, yo conozco de Dios, yo sé del Señor, yo lo conozco, yo fui cristiano o mi familia es cristiana. Hay gente que conoce de Dios, hay gente que se sabe muchos versículos. Y hay que tener una cosa bien clara, que no es que me persuadas, o sea, no es que casi me persuade, es que realmente lo que estamos buscando es que lo acepte. Si no lo quiso aceptar, bien, pero no podemos como aceptarle eso a la gente como una excusa. Fíjense que Pablo, cuando le dicen así, por poco me persuades, Pablo dice, bueno, que ojalá por poco o por mucho, pero el asunto que yo quiero es que tú aceptes al Señor. O sea, Pablo tenía una misión clara. Y tú y yo tenemos que tener una misión clara una vez estamos evangelizando. Estamos buscando que la gente acepte el mensaje de arrepentimiento, de convertirse a Dios y dejar atrás su mala manera de vivir. Entonces, Pablo estaba enfocado en eso y tú y yo tenemos que estar enfocados también en eso. No importa lo que la gente diga que conoce, que tuvo. Lo importante es hacer entender. No es que conozcas un versículo bíblico, no es que tengas una Biblia abierta en tu casa, en el Salmo tal. Lo importante es que tú puedas aceptar y vivir conforme a lo que Dios quiere. Que tú comiences a caminar de la forma en que Dios está esperando que lo hagas, conforme a su voluntad. No debemos pensar, ni hablar, ni predicar otra cosa diferente a esta. Punto 3. Pablo le dice que si fuera por poco o por mucho.
Fue lo mismo que dijimos. O sea, no es cuestión de que te digan algo que conocen ni que saben, sino que acepten al Señor Jesucristo. O sea, yo creo que hoy más que nunca la gente de nuestro país está evangelizada, conoce lo que es el mensaje del reino. Porque si uno sale a cualquier lugar, va a encontrarse con iglesia, no importa donde usted vaya, usted puede ir hasta una plaza y va a encontrarse que en ese lugar hay alguien que tiene un local rentado y hay una iglesia. O sea que la gente ha visto mucho ya lo que es el mensaje del reino. Pero lo importante es que la gente sea convencida. O sea, que la persona llegue a los pies de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener claro y también hacerle a la persona entender. Esa es nuestra intención. Si recibimos una negativa, vamos a tener que aceptarla, pero nuestra intención es que la persona acepte al Señor Jesucristo como suficiente Salvador. Vamos a la parte B. Los príncipes vindicaron el buen testimonio de Pablo. Hechos 26, del 30 al 31. Dice la base bíblica: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Parte 1. Hay personas que pueden estar cerca de su salvación y cierran su corazón. Fíjese que estas personas, cuando recibieron el mensaje de Pablo y se vieron como tentados o persuadidos por él, lo que hicieron fue que se pusieron de pie y se fueron. Qué mal por ellos, porque en ese momento podían aceptar al Señor Jesucristo y ya hubieran sido parte del reino de Dios. Así mismo hay gente que van a cerrar su corazón, hay gente que le va a decir a uno que no quiere, que no es en el momento, que no están preparados, que quieren vivir una juventud, que quieren vivir días buenos, que están en una situación ahora difícil, que se encuentran en una relación complicada, que ahora mismo no tienen el tiempo para acercarse a Dios, que saben que esto, que aquello. Pero qué mal es cuando esas personas se cierran por excusas como estas y se alejan de la oportunidad que tienen de aceptar al Señor Jesucristo. Ahora, lo importante es que en esa relación, en esa comunicación, en ese tiempo que hubo de conversación, de evangelización, de lo que era el conocimiento del reino, pues que la persona se lleve una buena impresión de nosotros. Vamos a ver aquí lo que acontece luego que esas personas se alejan. Dice aquí que ellos hablaron entre ellos y dijeron que ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión habían encontrado o entendían que este hombre había hecho. Entonces, al retirarse, ellos mismos dieron crédito de la conducta de Pablo. Cuando estas personas se retiran, entre ellos hablan y dicen: este hombre no creemos que haya hecho algo malo. O sea, no se ve que tiene una conducta violenta, agresiva, ni que está predicando algo que sea fuera de lugar. O sea, tenemos que lograr al menos eso. Fíjense que estas personas, luego que recibieron este mensaje de Pablo, aunque cerraron su corazón y no aceptaron al Señor Jesucristo, se fueron con una realidad, un testimonio de una persona. Encontraron a alguien que era diferente y simplemente por la forma en que él habló, por el mensaje que le llevó, ellos pudieron darse cuenta de que este hombre era un hombre diferente. Y eso tenemos que alcanzarlo tú y yo, hermanos. Que cuando hablemos con una persona, esa persona pueda ver que verdaderamente somos diferentes, que existe algo distinto en nosotros, que puedan llevarse una experiencia grata. Y eso lo va a dejar pensando, eso hace como una plataforma para que en otro momento que el Espíritu Santo decida, los toque y puedan venir mucho más fácil a los pies del Señor. Así que tenemos que ir aprendiendo eso, aprender que muchas veces las cosas son por parte, pero al fin y al cabo todos tenemos que ir dando nuestro granito de arena. Vamos ya al final, que tengo unas preguntas claves acá. Según la lección de hoy, ¿qué sabes del rey Agripa, a quien Pablo predicó el Evangelio? La pregunta número 2, ¿cuál fue el anuncio que Pablo hizo en obediencia a la visión celestial? La pregunta número 3, ¿qué cosas Moisés y los profetas dijeron que habrían de suceder respecto a Cristo? Tengo 2 preguntas más. ¿Qué debemos aprender de la pregunta acerca de la fe que hizo Pablo a Agripa? Y número 5, ¿cómo nos debemos comportar cuando somos llevados ante las autoridades? Ahí tenemos esas 5 preguntas que espero que usted nos las responda. De hecho, tenemos algo importante que queremos hacer como si fuera una dinámica. Para las personas que nos envíen las respuestas de estas preguntas, vamos a tener un premio, vamos a tener una recompensa por usted responder esas 5 preguntas. Oiga esto, vamos a tener una recompensa
si usted nos responde estas preguntas. Así que puede escuchar nuevamente la clase si así lo desea. Si tiene las respuestas en su mente, apúntelas y nos envía sus respuestas, que vamos a estar esperando aquí esas respuestas en Escuela Bíblica Virtual para entonces darle a usted una premiación. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en este martes y esperamos que usted pueda ir durante toda la semana leyendo las lecturas correspondientes para que en la próxima clase ya usted venga con una idea clara de lo que vamos a hablar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y continúe reflexionando siempre en el Señor y más en este tiempo en que estamos de cuarentena. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.